gemelos del millonario. Nacieron ciegos y sordos. Lo que vio hacer a la empleada lo dejó en shock. El maletín de cuero italiano se resbaló de los dedos de Roberto, golpeando el suelo aséptico con un estruendo seco que pareció detener el tiempo en aquella habitación de hospital. Pero nadie se movió. Ni siquiera los dos pequeños bebés conectados a una maraña de cables y monitores en la incubadora doble reaccionaron al ruido. Por supuesto que no lo harían. Habían nacido en un silencio absoluto y una oscuridad eterna. Sin embargo, lo que mantenía a Roberto paralizado en el umbral de la puerta, con el corazón martilleando contra sus costillas como si quisiera escapar de su pecho, no era la fragilidad de sus hijos recién nacidos, sino lo que la mujer de uniforme azul estaba haciendo con ellos. Elena, la joven empleada doméstica que había servido en su mansión durante apenas 6 meses, no estaba limpiando el suelo ni acomodando las flores de condolencia que llenaban la esquina de la habitación. Estaba inclinada sobre la cuna transparente, con una postura que desafiaba todas las normas sanitarias y jerárquicas que Roberto conocía. Había deslizado sus manos enguantadas en amarillo dentro de la incubadora, pero no para ajustar una sábana. Elena había tomado las diminutas manos de los gemelos, tan pequeñas y pálidas que parecían de porcelana, y las había presionado suavemente contra su propio cuello, justo sobre su garganta. Roberto dio un paso vacilante hacia adelante, incapaz de procesar la escena. El zumbido constante de los monitores cardíacos marcaba un ritmo clínico y frío, pero de la garganta de Elena emanaba algo diferente. Ella tenía los ojos cerrados, lágrimas silenciosas trazando caminos brillantes sobre sus mejillas morenas, y tarareaba. No era una canción reconocible, sino un sonido profundo, grave y vibrante, una resonancia que nacía desde lo más hondo de su pecho. «¿Qué estás?», empezó a decir Roberto, pero la voz se le quebró antes de terminar la frase. Lo que vio a continuación le robó el aliento. El gemelo de la izquierda, al que los médicos habían etiquetado como caso perdido apenas 3 días atrás, frunció el ceño. No era un gesto de dolor. Sus dedos minúsculos se cerraron con fuerza alrededor del pulgar de Elena, apretando la goma amarilla del guante. Y entonces ocurrió lo imposible. Una comisura de sus labios se elevó, luego la otra. El bebé sonrió. Era una sonrisa torpe, involuntaria quizás para la ciencia, pero innegable para un padre. Roberto sintió que las piernas le fallaban. Se aferró al marco de la puerta para no desplomarse. Los mejores neurólogos de la ciudad, hombres que cobraban fortunas por hora, le habían asegurado con gráficos y tomografías en mano que los cerebros de sus hijos no procesaban estímulos, que vivían en un aislamiento sensorial completo debido a su condición prematura y severa. No sentirán, no oirán, no verán. Habían sentenciado con esa frialdad profesional que desgarra el alma. Pero ahí estaba Elena, una mujer que apenas había terminado la secundaria, logrando lo que la medicina moderna había descartado. Ella cambió la tonalidad de su tarareo, haciéndolo más grave, y las vibraciones parecieron viajar desde sus cuerdas vocales, a través de sus brazos, hasta la piel de los bebés. El segundo gemelo, que había estado inmóvil como una estatua de cera, giró levemente la cabeza hacia la fuente de la vibración. Buscaba a Elena. Buscaba la vida. Roberto sintió una mezcla de terror y esperanza que le revolvió el estómago. ¿Cómo era posible? Había volado 12 horas desde Londres, dejando atrás una fusión empresarial millonaria, solo para enterrar a su esposa y recibir el diagnóstico de que sus hijos eran poco más que cuerpos funcionales. Había entrado a esa habitación esperando encontrar vegetales biológicos, tal como le habían advertido. En su lugar, encontró a una extraña conectando con su sangre de una manera que él, con todo su poder y dinero, no sabía cómo replicar. Elena abrió los ojos de golpe, sintiendo la presencia ajena en la habitación. Al ver al patrón parado allí, con su traje de 3 piezas arrugado por el viaje y el rostro desencajado por el shock, soltó las manos de los bebés como si quemaran. Retrocedió rápidamente, escondiendo las manos enguantadas detrás de su espalda, bajando la cabeza en señal de sumisión instantánea. «Señor Roberto, perdóneme, yo solo estaba», balbuceó, su voz temblorosa por el miedo a ser despedida. Pero Roberto no la escuchaba. Su mirada estaba fija en el monitor cardíaco. El ritmo, que siempre había sido errático y alarmante, se había estabilizado en una línea de picos suaves y constantes. El llanto silencioso de su alma se detuvo por un segundo. Caminó lentamente hacia la cuna, ignorando a Elena, y miró a sus hijos. La sonrisa del bebé se había desvanecido al perder el contacto con Elena, y su pequeña mano ahora se agitaba en el aire, buscando desesperadamente esa vibración, ese calor, esa seguridad. Roberto extendió su propia mano, grande, temblorosa,
y adornada con un reloj de oro que costaba más que la casa de Elena. Rozó la piel de su hijo. El bebé se tensó y soltó un gemido agudo, un sonido de rechazo instintivo. No reconoció el tacto. No hubo calma, solo miedo. Roberto retiró la mano como si le hubieran dado una descarga eléctrica, sintiendo el rechazo más doloroso de su vida. Giró la cabeza hacia Elena, quien seguía encogida contra la pared, esperando el grito, el despido, la furia de un hombre rico que encuentra a la servidumbre tocando sus posesiones. «No pares», susurró Roberto, con la voz ronca y los ojos inyectados en sangre. Elena levantó la vista, confundida. «Señor, dije que no pares», ordenó él, esta vez con más fuerza, una orden desesperada nacida del pánico de ver a sus hijos caer de nuevo en ese abismo de soledad. «Haz lo que estabas haciendo, haz que vuelvan a sonreír. Ahora». Elena dudó un segundo, mirando la puerta por donde podrían entrar las enfermeras en cualquier momento, pero el dolor en los ojos de Roberto era una orden más fuerte que cualquier protocolo hospitalario. Volvió a acercarse. Se quitó un guante con un movimiento rápido, revelando una mano callosa y cálida, y volvió a colocarla sobre el pecho del bebé que lloraba. Comenzó a tararear de nuevo, esa melodía grave y profunda. Y Roberto, el hombre que controlaba imperios financieros, se quedó allí, impotente y devastado, viendo cómo una empleada doméstica le daba a sus hijos lo único que su dinero no podía comprar. Una razón para sentir que existían. El sonido de la puerta abriéndose rompió la atmósfera densa de la habitación como un cristal estrellándose contra el suelo. El doctor Arango, jefe de neonatología, entró con paso firme, seguido de una comitiva de 2 enfermeras y un residente que cargaba una carpeta metálica llena de sentencias médicas. La escena que encontraron los hizo detenerse en seco. El millonario Roberto Valladares, sentado en una silla de plástico incómoda en la esquina, con la cabeza entre las manos, y la empleada doméstica inclinada sobre la incubadora, cantando en voz baja. «Señor Valladares». La voz del doctor Arango resonó con autoridad, ignorando deliberadamente a Elena. «Lamento interrumpir, pero necesitamos realizar los chequeos de la tarde. Y, francamente, hay demasiada gente en esta habitación. Es un ambiente estéril». Arango hizo un gesto displicente con la mano hacia Elena, como quien espanta a una mosca molesta. «Señorita, por favor, espere afuera. Esto es un área médica, no una guardería». Elena se apartó de inmediato, interrumpiendo el contacto físico con los gemelos. La reacción fue instantánea y desgarradora. En el momento en que sus manos dejaron los pequeños cuerpos, el monitor de signos vitales comenzó a pitar con más rapidez. La frecuencia cardíaca de ambos bebés se disparó. Empezaron a retorcerse, abriendo sus bocas en un llanto mudo y angustiante, como si de repente hubieran sido lanzados al vacío. Roberto levantó la cabeza, sus ojos oscuros clavándose en el médico. «Estaban tranquilos hace un segundo», dijo Roberto con un tono que advertía peligro. Estaban sonriendo. El doctor Arango suspiró, esa clase de suspiro condescendiente que los médicos reservan para los familiares que se niegan a aceptar la realidad. Caminó hacia Roberto y abrió la carpeta metálica. «Señor Valladares, entiendo que el duelo por su esposa y el shock de la situación le hagan ver cosas que no están ahí. Los reflejos musculares faciales son comunes en neonatos con daño neurológico severo. No son sonrisas, son espasmos. Yo vi lo que vi», insistió Roberto, poniéndose de pie. Su estatura imponía, pero en ese hospital se sentía pequeño. Ella, Elena, les estaba haciendo algo. Vibraciones. Ellos respondían a ella. El médico intercambió una mirada escéptica con el residente. «Científicamente eso es irrelevante. Mire esto». Arango sacó una resonancia magnética y la puso frente a Roberto, señalando manchas oscuras en el cerebro de los gemelos. Sus hijos nacieron con una desconexión severa en el córtex sensorial. Son ciegos y sordos profundos. Su capacidad para procesar el tacto es rudimentaria. Lo que usted interpreta como respuesta es puro instinto de supervivencia, nada más. No hay conciencia ahí detrás, Roberto. Tenemos que ser realistas». Roberto miró las imágenes grises y negras. No entendía de medicina, pero entendía el tono definitivo de una mala noticia. Sintió un peso aplastante sobre los hombros. La muerte de su esposa, Lucía, durante el parto había sido el primer golpe. Esto era el remate. Había imaginado una vida jugando fútbol con ellos, enseñándoles a llevar el negocio familiar, escuchándolos decir papá. Ahora, el hombre de la bata blanca le estaba diciendo que sus hijos eran, a todos los efectos prácticos, muñecos rotos. «¿Qué opciones tengo?»,
preguntó Roberto, sintiendo que la garganta se le cerraba. Dada la severidad del caso y su situación, siendo usted un hombre ocupado y ahora viudo. El doctor Arango suavizó el tono, preparando el terreno para la sugerencia más cruel. Recomendamos el traslado a una institución especializada en Suiza. Tienen los mejores cuidados paliativos. Allí estarán cómodos, monitoreados las 24 horas. Usted podrá visitarlos, por supuesto, y seguir con su vida. Intentar criarlos en casa, sin una madre y con estas condiciones, sería un infierno para usted y, honestamente, inútil para ellos. No notarán la diferencia entre una enfermera en Zúrich y usted. La frase golpeó a Roberto como un puñetazo físico. No notarán la diferencia. Miró hacia la incubadora. Las enfermeras estaban manipulando a los bebés con eficiencia técnica, pinchando talones para sacar sangre, ajustando tubos. Los bebés lloraban, pero las enfermeras no les hablaban, no los calmaban, solo trabajaban sobre la carne. Era una escena fría, mecánica. Luego miró hacia la puerta. A través del cristal, vio a Elena. No se había ido. Estaba pegada al vidrio, con las manos juntas en posición de plegaria, mirando a los bebés con una angustia que reflejaba la de una madre. Ella no veía casos clínicos. Ella veía niños sufriendo. ¿Cree que debería internarlos?, preguntó Roberto, probando el sabor amargo de la idea. Deshacerse del problema. Pagar una fortuna mensual para que alguien más lidiara con estos hijos defectuosos que le habían costado la vida a su mujer. Es la decisión más humana, asintió Arango. Evitará sufrimiento innecesario. En ese momento, el gemelo más pequeño soltó un alarido silencioso, arqueando la espalda mientras la enfermera le limpiaba con un paño frío. Roberto vio cómo Elena, desde afuera, golpeaba suavemente el vidrio, instintivamente queriendo entrar, con lágrimas en los ojos. Algo se rompió dentro de Roberto. La lógica del millonario, que siempre buscaba la solución más eficiente, si algo está roto, reemplázalo o deséchalo, chocó contra un instinto primitivo que acababa de despertar al ver la sonrisa provocada por la empleada. Si esos niños eran vegetales, ¿por qué reaccionaban al amor de una extraña y al frío de las enfermeras? Déjenos solos, dijo Roberto de repente. Señor Valladares, el protocolo. He dicho que nos dejen solos, bramó Roberto, su voz de mando resonando en las paredes estériles, haciendo saltar al residente. Fuera todos, y que entre la chica. El doctor Arango apretó la mandíbula, ofendido, pero sabía quién pagaba las facturas de la nueva ala del hospital. Hizo una señal seca a su equipo. Como desee, pero le advierto, está interfiriendo con el tratamiento. Si esos niños empeoran, será bajo su responsabilidad. El equipo médico salió en fila, pasando junto a Elena con miradas de desdén. Elena entró tímidamente, con miedo de haber causado problemas. «Cierre la puerta», ordenó Roberto sin mirarla, aflojándose la corbata que sentía como una soga. Elena obedeció y se quedó parada junto a la puerta, frotándose las manos nerviosamente. «Señor, le juro que no quería molestar a los doctores, yo solo...» «Cállese, Elena», la cortó Roberto, pero no había ira en su voz, solo un cansancio infinito. «Venga aquí». Elena se acercó a la cuna. Los bebés seguían agitados tras la manipulación de las enfermeras. El médico dice que no sienten nada, que no saben quién está con ellos. Que da igual si están aquí o en Suiza, dijo Roberto, mirando a sus hijos con una mezcla de fascinación y horror. Demuéstrame que miente. Elena lo miró, sorprendida por el desafío. Vio en los ojos del patrón una súplica desesperada. Él necesitaba creer que sus hijos estaban ahí, atrapados dentro de esos cuerpos rotos, esperando ser encontrados. Sin decir una palabra, Elena se quitó ambos guantes. Se frotó las manos vigorosamente para calentarlas. Se inclinó sobre la incubadora. No tocó a los bebés inmediatamente. Primero, empezó a tararear esa misma nota baja. Luego, acercó sus manos a las caras de los bebés sin tocarlos, dejando que el calor de sus palmas irradiara sobre sus mejillas. Los gemelos dejaron de llorar. Se quedaron quietos, como si estuvieran escuchando una frecuencia invisible. Y entonces, Elena posó sus manos firmemente sobre sus pechos, transmitiendo la vibración de su voz directamente a sus corazones. El cambio fue radical. Los cuerpos tensos se relajaron. Las respiraciones se acompasaron con el tarareo de Elena. Era como ver magia. Roberto observó, hipnotizado, cómo la ciencia del doctor Arango se desmoronaba ante la ternura bruta de una mujer que apenas sabía leer, pero que hablaba el idioma de la piel. «No son vegetales, señor», susurró Elena, sin dejar de tararear, mirando a los bebés con adoración. «Solo están en una habitación oscura.
Y tienen miedo. Hay que encenderles la luz desde afuera. Roberto se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Por primera vez desde que recibió la llamada sobre la muerte de su esposa, lloró. No lloraba por la pérdida, sino por el terror de saber que casi envía a sus hijos conscientes y asustados a morir de soledad en una clínica de lujo. Y peor aún, se dio cuenta de que él, su padre, no tenía ni idea de cómo encender esa luz. Necesitaba a Elena. La necesitaba desesperadamente. Y eso, para un hombre que nunca había necesitado a nadie, era lo más aterrador de todo. La decisión estaba tomada. Roberto no iba a permitir que una empleada doméstica fuera el único vínculo entre él y su propia sangre. Eran sus hijos, llevaban su apellido. Eran lo único que le quedaba de Lucía. Con una determinación nacida del orgullo herido y la desesperación, se arremangó la camisa de seda italiana. Se lavó las manos en el lavabo de la habitación con una fuerza casi obsesiva, frotándose hasta dejar la piel enrojecida, como si quisiera arrancar cualquier rastro de duda. Se secó con toallas de papel ásperas y se giró hacia la incubadora. Elena estaba en una esquina, con las manos entrelazadas sobre el delantal, observándolo con ojos grandes y cautelosos. Había dado un paso atrás, cediendo el espacio que por jerarquía no le correspondía, pero su cuerpo estaba tenso, listo para saltar. Ella sabía algo que él ignoraba. El territorio de esos bebés no se conquistaba con autoridad, sino con paciencia. «Voy a cargarlo», anunció Roberto, más para sí mismo que para ella. Se acercó al gemelo que parecía más inquieto, el pequeño Gabriel. Roberto había leído 3 libros sobre paternidad en el vuelo de regreso, pero ninguno tenía un capítulo sobre cómo sostener a un niño que no sabe que existes hasta que lo tocas. Extendió los brazos, rígidos por la tensión. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios y sostener copas de cristal, se sentían torpes, gigantescas y peligrosas frente a la fragilidad de ese cuerpo diminuto, conectado a cables. Cuando sus dedos tocaron la espalda del bebé, el niño se estremeció violentamente. No fue un movimiento suave. Fue un espasmo de terror puro. Para Gabriel, que vivía en una oscuridad silenciosa, el toque de Roberto no fue una caricia, fue una invasión repentina. Un contacto frío y desconocido que rompió su vacío sin previo aviso. Roberto intentó levantarlo, tal como había visto hacer a las enfermeras, sujetando la cabeza con una mano y el cuerpo con la otra. Pero lo hizo con miedo, y los bebés, incluso los ciegos y sordos, huelen el miedo. El niño arqueó la espalda en un arco antinatural, abriendo la boca en un grito desgarrador que, aunque sordo para él, llenó la habitación de una angustia insoportable. «Shh, shh, tranquilo, soy papá, susurró Roberto acunándolo contra su pecho. Pero sus palabras eran inútiles. El niño no podía oír su voz, no podía ver su rostro preocupado. Solo sentía la tela almidonada de la camisa cara, el olor a colonia cítrica fuerte que le resultaba ajeno y agresivo, y los latidos acelerados de un corazón nervioso que golpeaba contra su pequeño tórax como un tambor de guerra. El llanto se intensificó, volviéndose ronco, desesperado, el llanto de alguien que se siente caer al vacío. «¿Por qué no se calla?», preguntó Roberto, el pánico empezando a filtrar su voz de mando. Empezó a mecerlo, pero sus movimientos eran bruscos, erráticos. «Ya, Gabriel, ya, soy yo». El monitor cardíaco comenzó a pitar, una alarma roja parpadeando furiosamente. La saturación de oxígeno del bebé estaba bajando por el esfuerzo del llanto. Roberto sintió sudor frío en la nuca. Estaba fallando. En el momento más crucial de su vida, con todo su dinero y poder, era incapaz de consolar a su propio hijo. Se sintió monstruoso, un intruso agrediendo a una criatura indefensa. «Señor», la voz de Elena fue un susurro tímido desde la esquina. «No», ladró Roberto girándose para darle la espalda, protegiendo su fracaso. «Puedo hacerlo. Tiene que acostumbrarse a mí». Pero el bebé empezó a ponerse cianótico, un tono azulado cubriendo sus labios. Se estaba ahogando en su propio llanto. La desesperación de Roberto alcanzó el límite. Sentía al niño retorcerse como si quisiera huir de sus brazos, rechazando cada átomo de su ser. Ese rechazo dolió más que la muerte de Lucía, porque Lucía se había ido por el destino. Su hijo se quería ir por elección instintiva. «Señor, no respira bien», exclamó Elena, rompiendo el protocolo y corriendo hacia él. Roberto se quedó paralizado al ver la carita azulada. El terror lo venció. Sus brazos se aflojaron derrotados. «Tómalo», susurró con la voz rota. «Por favor, haz que pare». Elena no dudó. No le quitó al niño con brusquedad, sino que deslizó sus manos por debajo de las de Roberto,
haciendo una transición fluida. En el instante en que el bebé sintió la piel callosa de Elena, el olor a jabón barato y lavanda que ella usaba, y sobre todo, la calma de su pulso, ocurrió el milagro hiriente. Elena lo pegó a su cuello, donde las cuerdas vocales vibraban. Comenzó ese zumbido grave, casi imperceptible para el oído humano normal pero resonante para el tacto. El efecto fue inmediato, casi insultante para Roberto. El cuerpo rígido de Gabriel se derritió contra el pecho de la empleada. El llanto cesó de golpe, reemplazado por respiraciones entrecortadas que poco a poco se estabilizaron. El color volvió a sus mejillas. El niño buscó con su cabecita el hueco del cuello de Elena, y se quedó allí, aferrado a ella como un náufrago a una tabla de salvación. En menos de un minuto, estaba dormido. Roberto se quedó de pie en medio de la habitación, con los brazos vacíos y colgando a los costados, sintiéndose el hombre más pobre del mundo. Miró la escena. La mujer humilde, con su uniforme azul arrugado, sosteniendo el tesoro que él no podía tocar. «Lo siento, señor», dijo Elena, bajando la vista, avergonzada de su propio éxito. «No es que no lo quiera, es que no lo conoce. Para ellos, el mundo es tacto y olor. Usted huele a calle, a avión. Yo huelo a leche y a jabón. Es solo eso». Pero Roberto sabía que no era solo eso, era el amor. Ella amaba a esos niños con una naturalidad que él aún no encontraba. Se sintió un inútil, un proveedor de cheques, no un padre. «Prepáralos», dijo Roberto secamente, recuperando su máscara de frialdad para no desmoronarse allí mismo. «Mañana nos vamos a casa, y tú vienes con nosotros». Elena levantó la vista, sorprendida. «¿A la mansión, señor? No puedo cuidarlos», admitió Roberto, y cada palabra le supo a ceniza. «Y los médicos tampoco. Te necesitan a ti. Irás como interna. Se te pagará el triple. Pero hay una condición». Roberto se acercó a ella invadiendo su espacio, mirándola fijamente a los ojos oscuros. «Me vas a enseñar. No vas a ser su madre, Elena. Vas a ser mi herramienta para llegar a ellos. ¿Entendido?» Elena asintió, abrazando más fuerte al bebé dormido. «Entendido, señor». Roberto salió de la habitación sin mirar atrás, necesitando aire, necesitando gritar, sintiendo que acababa de contratar a una mujer para que le enseñara a amar a sus propios hijos. La mansión de los Valladares siempre había sido un museo de frialdad y elegancia, diseñada para impresionar a socios comerciales, no para criar niños. Pasillos de mármol interminables, techos de doble altura que hacían eco a cada paso, y una colección de arte moderno que valía millones. Pero ahora, 3 días después de traer a los gemelos del hospital, la casa se sentía como una tumba gigante. El silencio era absoluto, excepto en un ala específica, la antigua habitación de invitados que Roberto había ordenado convertir en guardería. Roberto se encontraba de pie en el umbral de la puerta entreabierta, oculto en las sombras del pasillo, observando. Se había convertido en su rutina nocturna. Después de fingir que trabajaba en su despacho, subía en calcetines para no hacer ruido y espiaba. Necesitaba entender. Necesitaba descifrar el código secreto que Elena tenía con sus hijos. Dentro, la habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una lámpara de sal que emitía un brillo anaranjado suave. Elena no sabía que la observaban. Había transformado el espacio. Las cunas de diseño italiano, frías y modernas, estaban cubiertas con mantas de lana tejida que ella misma había traído, telas con texturas rugosas y complejas. Roberto observó con una mezcla de fascinación científica y celos corrosivos. Elena estaba sentada en una mecedora con Lucas, el otro gemelo, en su regazo. No lo estaba simplemente meciendo, estaba realizando un ritual complejo y fascinante. Primero, vio cómo ella tomaba un frasco pequeño de su bolsillo. Era esencia de vainilla, simple esencia de cocina. No los perfumes caros de bebé que Roberto había comprado por cajas. Ella puso una gota en su propia muñeca y otra en la nariz del bebé. Lucas, que había estado moviendo la cabeza erráticamente, se detuvo al instante, inhalando profundamente. Su mundo de oscuridad acababa de ganar un punto de referencia. El olor dulce. Luego, Elena hizo algo que Roberto no esperaba. Se quitó los zapatos y puso los pies descalzos del bebé sobre los suyos. Comenzó a golpear el suelo rítmicamente. Tump, tump, tump. Un ritmo constante como un corazón gigante. La vibración subía desde el suelo de madera, a través de las piernas de Elena, hasta el cuerpo del niño. Lucas sonrió. No era una sonrisa refleja, era placer. Estaba escuchando el ritmo a través de sus huesos. Roberto apretó los puños apoyados en el marco de la puerta.
Sentía un nudo en el estómago. Era una escena hermosa, sí, pero le dolía. Le dolía ver esa intimidad. Le dolía ver cómo ella ocupaba el espacio que Lucía debería haber tenido. Lucía había soñado con decorar esa habitación, con elegir la ropa. Y ahora, una extraña con uniforme, una mujer que venía de un mundo de pobreza, estaba usurpando ese trono sagrado de la maternidad. ¿Está ella reemplazando a mi esposa?, pensó Roberto, una sospecha venenosa reptando por su mente. O peor aún, ¿está haciendo que mis hijos olviden que tienen un padre? Elena levantó al bebé y lo colocó de manera que la mejilla del niño quedara apoyada directamente contra su pecho, no sobre la ropa, sino piel con piel cerca de la clavícula. Comenzó a hablar, pero no con palabras normales. Emitía sonidos guturales, variando los tonos. Ro, ver, to, decía ella, alargando las vocales, haciendo que su pecho vibrara con cada sílaba. Roberto contuvo el aliento. Estaba diciendo su nombre. Estaba intentando que el niño sintiera la vibración de la palabra Roberto. Pa, pa, continuó Elena, tomando la mano del bebé y poniéndola en su garganta para que sintiera el corte seco de la P y la apertura de la A. Pa, pa. La ira de Roberto se disipó momentáneamente, reemplazada por una confusión dolorosa. Ella no estaba robándole el lugar. Estaba intentando construir un puente para él. Sin embargo, el sentimiento de inutilidad persistía. Él era el espectador en su propia vida. De repente, Lucas tuvo un espasmo. Quizás un cólico, o simplemente el miedo repentino a la nada que siempre lo acechaba. Empezó a llorar, ese llanto sordo y angustiante. Elena reaccionó con una velocidad instintiva. No usó chupete. Sacó de su bolsillo una pluma, una simple pluma de ave suave, y la pasó lentamente por el brazo del niño, desde el hombro hasta la mano y luego por la mejilla. El tacto inesperado y delicado distrajo al cerebro del niño del dolor o el miedo. Se concentró en la sensación de la pluma. El llanto paró. Era manipulación sensorial pura. Brillante. Efectiva. Y totalmente ajena a cualquier cosa que Roberto pudiera comprar. En ese momento, Elena giró la cabeza hacia la puerta, como si hubiera sentido la mirada pesada de Roberto en su nuca. Él se retiró rápidamente hacia las sombras, con el corazón latiendo a 1000, sintiéndose como un ladrón en su propia casa. No quería que ella supiera que él estaba aprendiendo, que estaba robando sus secretos. Caminó hacia su despacho, se sirvió un whisky doble sin hielo, y se sentó en la oscuridad, mirando el retrato de Lucía colgado sobre la chimenea. «No sé qué hacer, mi amor», le susurró al cuadro. «Son extraños. Viven en un planeta donde yo no existo, y la única astronauta que sabe cómo ir y volver es la empleada». Bebió el whisky de un trago, sintiendo cómo el alcohol quemaba, pero no tanto como los celos. Tenía que hacer algo. No podía ser un observador pasivo. Si Elena tenía un sistema, él podía aprenderlo, perfeccionarlo y eventualmente prescindir de ella. Esa era la lógica empresarial, adquirir el know-how y eliminar al intermediario. Pero en el fondo, mientras escuchaba los pasos suaves de Elena en el piso de arriba llevando a los niños a dormir, sabía que se mentía a sí mismo. No era una técnica lo que le faltaba, era el alma que ella ponía en cada toque. Y eso no se aprendía en tutoriales. La puerta del despacho se abrió suavemente. Roberto se tensó. «Señor». Era Elena. No la había oído bajar. Roberto encendió la lámpara de escritorio, iluminando su propio rostro cansado y defensivo. «¿Qué pasa? ¿Están bien?» «Sí, señor. Duermen». Elena se quedó en la puerta, jugando con el borde de su delantal. Parecía preocupada. «Pero necesito decirle algo. He notado algo en la respiración de Gabriel y en la digestión de Lucas. Llamaré al pediatra mañana», dijo Roberto, desestimándolo. «No es de médico, señor», insistió ella, dando un paso valiente hacia adentro. «Es la leche. La fórmula que compró es demasiado pesada para ellos. Les duele la barriga. Necesitan leche materna, o algo más suave, y necesitan más contacto. No pueden estar en esas cunas tanto tiempo. Se sienten cayendo». Roberto se puso de pie, su frustración buscando una salida. «Compré la mejor fórmula de Alemania, y esas cunas tienen sensores de movimiento. ¿Ahora vas a decirme cómo gastar mi dinero?» «El dinero no calienta, señor», dijo Elena con una firmeza que lo dejó helado. Fue la primera vez que le sostuvo la mirada. «Usted me paga para cuidarlos, y yo le digo lo que necesitan. Si no le gusta, despídame. Pero mientras esté aquí, no dejaré que lloren en cunas de oro porque le duele el orgullo». El silencio que siguió fue denso, eléctrico. Roberto miró a esa mujer pequeña, con su uniforme barato,
desafiándolo en su propia mansión. Sintió una oleada de furia, pero debajo de ella, un respeto reticente. Ella era la única persona en esa casa, aparte de él, dispuesta a pelear por esos niños. «Haz lo que tengas que hacer», gruñó Roberto, volviéndose hacia la ventana. «Pero no creas que mandas aquí». «No quiero mandar, señor. Solo quiero que ellos vivan». Elena se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. «Y señor, la próxima vez que quiera ver cómo los duermo puede entrar. No necesita esconderse en el pasillo. Ellos también necesitan oler a su papá, aunque solo sea mirando». Roberto se quedó de piedra. Ella lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo. Elena cerró la puerta suavemente, dejándolo solo con su vergüenza y el retrato de su esposa muerta, que parecía mirarlo con una triste aprobación. La guerra por el corazón de los gemelos acababa de empezar, y Roberto tenía la aterradora sospecha de que la estaba perdiendo. El silencio sagrado que Elena había construido en la guardería durante las últimas semanas fue brutalmente violado a las 9 de la mañana. No fue una entrada sutil, fue una invasión. 3 camionetas negras se detuvieron frente a la mansión, y de ellas descendió un ejército de asistentes cargando cajas metálicas, seguidos por el doctor Friedrich Strauss, una eminencia en neurología pediátrica que Roberto había traído directamente desde Zúrich. Su sola presencia irradiaba una autoridad gélida. Caminaba no como un médico que visita a un paciente, sino como un juez que llega a dictar sentencia. En la guardería, Elena estaba en medio de su sesión matutina de despertar sensorial. Tenía a Gabriel sobre una alfombra de texturas rugosas y a Lucas sintiendo el vapor de un humidificador con esencia de eucalipto. El ambiente era cálido, íntimo, casi uterino. Cuando la puerta se abrió de golpe, Roberto entró primero, luciendo nervioso, como un alumno que quiere impresionar a su maestro. «Aquí están, doctor Strauss», dijo Roberto, apartándose para dejar pasar al especialista. Strauss se detuvo en el centro de la habitación, arrugando la nariz como si hubiera olido algo podrido. Sus ojos azules, fríos como el acero, escanearon el lugar. Las mantas de lana, las plumas colgando del techo, el humidificador, y finalmente, a la mujer de uniforme azul en el suelo, sosteniendo a los herederos de una fortuna millonaria como si fueran campesinos. «¿Qué es todo esto?», preguntó Strauss en un español con fuerte acento alemán, su voz cortante como un bisturí. «Señor Valladares, le pedí un ambiente estéril y neutral. Esto parece un mercado de artesanías. Hay demasiados estímulos olfativos. Es un caos para un cerebro dañado». Es terapia sensorial», intervino Elena, poniéndose de pie rápidamente, limpiándose las manos en el delantal. Su corazón latía con fuerza. Sentía el peligro en la postura de ese hombre. «Les ayuda a ubicarse. El eucalipto les dice que es de mañana. La lana les dice que están seguros». Strauss la miró por primera vez, pero no a los ojos, sino a su uniforme. Una mirada de desdén absoluto. «¿Terapia? ¿Usted es neuróloga? ¿Tiene un doctorado en desarrollo cognitivo infantil?» «No, señor, pero...». «Entonces no es terapia. Es brujería supersticiosa», sentenció Strauss, ignorándola y volviéndose hacia sus asistentes. «Despejen la habitación. Saquen todo esto. Necesito el espacio limpio para el equipo de electroencefalografía de alta densidad. Vamos a mapear la corteza cerebral bajo estrés controlado». Roberto asintió, aunque se le vio dudar por un segundo al ver la cara de terror de Elena. «Elena, saca las cosas. Haz lo que dice el doctor». «Pero señor», suplicó ella, mirando a los bebés que, al notar el cambio brusco de voces y la tensión en el aire, empezaron a agitarse. «Acaban de comer. Si los estresan ahora, vomitarán. Necesitan calma. Necesitan un diagnóstico real, no caricias», cortó Roberto, su ansiedad por una solución médica superando su instinto. «Obedece». Durante la siguiente hora, la guardería se transformó en un laboratorio frío. Las mantas suaves fueron reemplazadas por papel clínico que crujía. Las luces cálidas fueron sustituidas por lámparas halógenas blancas y cegadoras. Elena fue relegada a una esquina, obligada a mirar mientras los asistentes conectaban docenas de electrodos en las cabecitas calvas de los gemelos con un gel frío que los hizo llorar al instante. Strauss no tenía tacto. Para él, Gabriel y Lucas eran circuitos defectuosos que necesitaban ser probados. «Iniciando prueba de respuesta al dolor superficial», anunció el doctor, tomando un pequeño dispositivo metálico que parecía un bolígrafo. «¿Dolor?», preguntó Roberto, dando un paso adelante. «Es necesario, señor Valladares. Necesitamos saber si la falta de respuesta es periférica o central. Si no sienten un pinchazo, el daño es en el tallo cerebral.
Si lo sienten pero no lo procesan, es cortical. Antes de que Roberto pudiera protestar, Strauss presionó el dispositivo en la planta del pie de Lucas. El bebé no solo lloró, gritó. Fue un alarido agudo, de sorpresa y dolor puro. Su pequeño cuerpo se arqueó violentamente, los cables tirando de su piel. ¡No!, gritó Elena desde la esquina, llevándose las manos a la boca. Respuesta retardada en 0.4 segundos. Dictó Strauss a su asistente, ignorando el llanto. Interesante. Ahora, estimulación auditiva de decibelios extremos. Un asistente colocó unos auriculares grandes sobre las orejas de Gabriel. Strauss ajustó una perilla en una máquina. Vamos a enviar pulsos de sonido de alta frecuencia. Si hay algún remanente de nervio auditivo, esto lo disparará. Puede ser molesto. Activó la máquina. Gabriel no oyó el sonido como tal, pero la vibración fue tan intensa que sus ojos se abrieron desmesuradamente. Empezó a sacudir la cabeza de lado a lado, golpeándose contra el colchón, buscando escapar de la agresión que retumbaba dentro de su cráneo. Lucas, al lado, sentía la angustia de su hermano y también gritaba. La habitación se llenó de un caos de llantos, pitidos de máquinas y la voz monótona de Strauss dictando números. Roberto estaba pálido, agarrando el respaldo de una silla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Quería que pararan, pero el miedo a que sus hijos fueran incurables lo paralizaba. Es por su bien, se repetía. Es ciencia. Pero Elena no tenía esa barrera mental. Ella no veía ciencia. Veía tortura. Cuando Strauss tomó una aguja más larga para una prueba de reflejo profundo en la columna de Gabriel, algo se rompió dentro de ella. El respeto por la jerarquía, el miedo a la pobreza, el temor al patrón, todo se incineró ante el instinto de protección. ¡Basta! El grito de Elena resonó más fuerte que las máquinas. Se lanzó a través de la habitación como una leona. Empujó al asistente que sostenía a Gabriel con tal fuerza que el hombre tropezó y cayó sobre una bandeja de instrumentos metálicos, creando un estruendo ensordecedor. Elena se interpuso entre Strauss y la cuna, extendiendo los brazos como un escudo humano, respirando agitadamente, con los ojos llenos de lágrimas y furia. «No los toque más», gritó, su voz quebrada pero firme. «Les duele. No son ratas de laboratorio, son bebés. Están aterrorizados». La habitación se congeló. El doctor Strauss se quedó con la aguja en el aire, mirando a Elena con una mezcla de incredulidad y asco, como si una silla hubiera empezado a hablar. «Señor Valladares», dijo Strauss, bajando la aguja lentamente y girándose hacia Roberto con una calma venenosa. ¿Es costumbre en esta casa que el servicio doméstico agreda al personal médico? Porque si esta mujer no sale de aquí en 10 segundos, daré por terminada mi consulta y me aseguraré de que ninguna clínica respetable acepte su caso. Roberto salió de su parálisis, pero no hacia la compasión. La vergüenza lo inundó. Había traído al mejor médico de Europa y su empleada acababa de montar un espectáculo de barrio bajo. Se sintió humillado, cuestionado en su propia autoridad. «Elena», dijo Roberto con una voz baja y peligrosa, temblando de ira contenida. «Quítate de ahí». «No, señor», respondió ella negando con la cabeza, llorando mientras acariciaba la mano de Gabriel a sus espaldas para calmarlo. «Mírelos. Por favor, mírelos. No lo reconocen a usted. No saben qué pasa. Solo saben que les duele. Si usted es su padre, defiéndalos». Esa frase fue el detonante. Si usted es su padre. Elena había tocado la herida abierta, la inseguridad más profunda de Roberto. No lo dijo para herir, sino para despertar, pero Roberto lo recibió como un insulto imperdonable frente a testigos. Roberto cruzó la habitación en 3 zancadas largas, agarró a Elena por el brazo con fuerza y la apartó de la cuna de un tirón violento. «¿Quién te crees que eres?», gritó Roberto, perdiendo la compostura por completo. «Eres la sirvienta. Te pago para limpiar y cambiar pañales, no para decirme cómo salvar a mis hijos. No los estás salvando, los estás rompiendo», gritó ella, intentando soltarse para volver con los niños, que ahora lloraban desconsolados al perder su tacto. «¡Sáquenla!», ordenó Roberto a los guardias de seguridad que habían aparecido en la puerta. «Sáquenla ahora mismo». 2 hombres uniformados entraron y sujetaron a Elena. Ella no luchó contra ellos, solo giró la cabeza desesperadamente hacia la cuna, gritando un último mensaje a los bebés que no podían oírla, pero que quizás, solo quizás, podían sentir su desesperación en el aire. «Ya voy, mi amor. Ya voy. No tengan miedo». Strauss se ajustó las gafas, imperturbable. «Bien. Ahora que el ambiente está controlado, procedamos con la punción lumbar. Sujete al niño, por favor». Mientras arrastraban a Elena por el pasillo,
Sus gritos se mezclaron con el nuevo llanto de dolor de Gabriel, creando una sinfonía de horror que se grabaría en la memoria de Roberto para siempre, aunque en ese momento él creía que estaba haciendo lo necesario. La lluvia golpeaba los ventanales de la mansión con una violencia que parecía reflejar el caos interno de la casa. Habían pasado 2 horas desde el incidente. El doctor Strauss y su equipo se habían marchado, dejando tras de sí un informe preliminar lleno de términos técnicos desoladores: atrofia cortical severa, posible institucionalización permanente, y 2 bebés exhaustos, medicados con sedantes suaves para contrarrestar el estrés de las pruebas. Ahora dormían, o eso parecía, en sus cunas frías. Roberto estaba en su despacho, firmando un cheque con una cantidad exorbitante para los honorarios del doctor Strauss. Su mano temblaba ligeramente. Bebió un sorbo de agua, intentando tragar el nudo que tenía en la garganta. La casa estaba en silencio de nuevo, pero era un silencio diferente al de antes. No era paz. Era vacío. La puerta del despacho estaba abierta. Roberto vio pasar a Elena. No llevaba su uniforme azul. Vestía unos vaqueros desgastados y un suéter gris de lana, cargando una maleta vieja y remendada con cinta adhesiva. Iba escoltada por el jefe de seguridad, quien la vigilaba como si fuera una delincuente que se llevara la platería. «Espera», dijo Roberto. No quiso decirlo, la palabra se le escapó. Elena se detuvo, pero no se giró. Mantuvo la vista fija en la puerta principal de roble macizo. Su postura, antes siempre sumisa y encorvada, ahora tenía una dignidad extraña, la dignidad de quien ha perdido todo y ya no tiene nada que temer. Roberto se levantó y caminó hacia el pasillo. Necesitaba... ¿Qué? ¿Justificarse? ¿Asegurarse de que ella entendiera? «Te pagué el mes completo y una indemnización», dijo Roberto, su voz sonando hueca en el enorme vestíbulo. «El cheque está en tu sobre. Es más dinero del que ganarías en un año. Considéralo un agradecimiento por las primeras semanas». Elena se giró lentamente. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero ya no lloraba. Su mirada era de una tristeza tan profunda que Roberto sintió el impulso de retroceder. «Quédese con su dinero, señor Valladares», dijo ella con voz suave. «Úselo para comprarles algo que no sea frío. Cómpreles tiempo. Elena, entiende mi posición». Roberto intentó adoptar su tono de hombre de negocios razonable. «Casi agredes a una eminencia médica. Desafiaste mi autoridad frente a mi equipo. No puedo tener a alguien inestable cuidando a mis hijos. El doctor Strauss dice que tu apego es mórbido, que estás proyectando la pérdida de tu propia hija en ellos». Elena sonrió tristemente, una sonrisa amarga. «El doctor sabe mucho de cerebros, señor, pero no sabe nada de almas. Sí, perdí a mi hija. Y por eso sé exactamente cómo se ve un niño que se está dejando morir de soledad. Sus hijos no necesitan electrodos, necesitan que alguien los toque sin guantes». Ella dio un paso hacia la puerta, pero se detuvo. Miró hacia las escaleras que llevaban a la guardería. «¿Puedo?» Su voz se quebró. «¿Puedo despedirme? Por favor, solo un segundo». «No los despertaré. Si me voy así, sin avisarles, pensarán que los abandoné. Pensarán que desaparecí como su mamá». Roberto apretó la mandíbula. Debería decir que no. El manual de padre eficiente decía que cortara por lo sano. Pero la imagen de los bebés gritando bajo las agujas de Strauss todavía le taladraba la conciencia. 2 minutos, concedió Roberto, mirando su reloj para no mirarla a ella. «Y el guardia va contigo». Elena soltó la maleta y subió las escaleras corriendo, con una agilidad desesperada. Roberto la siguió lentamente, quedándose en el marco de la puerta de la guardería. La habitación olía a alcohol médico y gel conductor. El aroma de Elena, lavanda y leche había sido erradicado. Los bebés estaban en sus cunas, inmóviles por el sedante. Elena se acercó a Gabriel primero. No lo tocó con las manos. Se inclinó y apoyó su mejilla contra la pequeña mano del bebé que descansaba sobre la sábana. «Mi vida», susurró, y la vibración de su voz contra la piel del niño tuvo un efecto inmediato, incluso a través del sedante. Gabriel suspiró en sueños. Sus dedos se movieron débilmente, buscando el rostro de ella. «Ya me voy. Tienen que ser fuertes. Escuchen a su papá. Él los quiere, solo que es sordo del corazón todavía. Tengan paciencia con él». Luego fue hacia Lucas. Le besó la frente suavemente, dejando que sus labios permanecieran allí unos segundos, transmitiendo todo el calor que podía. Sacó de su bolsillo 2 pequeños trozos de tela de terciopelo que ella solía usar para calmarlos. Los escondió debajo de sus almohadas. Un contrabando de amor. «Busquen esto cuando tengan miedo», murmuró.
Aquí estoy. Siempre estoy aquí. Se levantó, secándose las lágrimas con rabia. Miró a Roberto, que observaba desde la puerta con una expresión indescifrable. Tienen hambre cada 3 horas, pero no les ponga el biberón en la boca de golpe. Toque primero su mejilla 3 veces para avisarles. Si no, se asustan y no comen. A Lucas le gusta que le froten la espalda en círculos hacia la derecha, no hacia la izquierda. Y Gabriel necesita que le sostengan la mano para dormirse. Si le suelta la mano, se despierta gritando. Tengo enfermeras certificadas que saben sus horarios, Elena, respondió Roberto, a la defensiva. Las enfermeras saben horarios, no saben a ellos, sentenció Elena. Pasó por el lado de Roberto sin mirarlo más. Bajó las escaleras, tomó su maleta y salió a la lluvia. El guardia cerró la puerta pesada tras ella con un clac definitivo. El sonido de la cerradura resonó como un disparo. Roberto se quedó solo en el vestíbulo. Es lo mejor, pensó. Necesito profesionales. Necesito orden. Subió a su despacho y trató de concentrarse en los balances de su empresa. Pasaron 10 minutos. 15. La casa estaba en un silencio perfecto. ¿Ves?, se dijo a sí mismo. Están bien, duermen. Todo era drama de ella. Pero entonces empezó. Primero fue un gemido suave, casi imperceptible, proveniente del piso de arriba. Luego, otro. El monitor de bebé que Roberto tenía en su escritorio se encendió con luces rojas. El gemido se convirtió en un llanto, y el llanto escaló rápidamente a un grito de pánico absoluto. Roberto esperó. Las enfermeras lo manejarán. Pero el llanto no paraba. Se volvía más estridente, más roto. Era el sonido de 2 seres que habían despertado en la oscuridad. Habían buscado la mano que los guiaba, el olor que los calmaba, y solo habían encontrado vacío. Roberto subió el volumen del monitor, irritado, esperando escuchar a la enfermera de turno calmar la situación. Escuchó la voz de la mujer. «Shh, shh, ya basta, tomen el chupete». Escuchó el ruido de la cuna siendo mecida mecánicamente. Pero los bebés no se calmaban. Gritaban con más fuerza, ahogándose, tosiendo. «Señor Valladares». La voz de la enfermera sonó por el intercomunicador, teñida de pánico. «Tiene que subir. Están arrancándose las vías. Están vomitando. No consigo que paren». Roberto corrió escaleras arriba. Al entrar en la guardería encontró el caos. Los gemelos estaban histéricos, púrpuras por la falta de aire, rechazando a la enfermera que intentaba sujetarlos. Gabriel se golpeaba la cabeza contra los barrotes de la cuna, buscando desesperadamente una salida de su pesadilla sensorial. Roberto corrió hacia ellos. «Tranquilos, papá está aquí», gritó, tomándolos en brazos torpemente. Pero al tocarlos, ocurrió lo mismo que el primer día. Los niños se tensaron, arqueándose lejos de él como si su piel fuera fuego. No querían a papá, no querían a la enfermera, querían la vibración, querían la lavanda, querían a Elena. Roberto miró por la ventana, hacia la calle oscura y lluviosa, por donde se había ido el taxi de Elena hacía 20 minutos. El peso de su error cayó sobre él como una losa de concreto. No había eliminado un problema. Había eliminado el soporte vital de sus hijos. Y ahora, en medio de los gritos ensordecedores de 2 bebés que se sentían abandonados en el vacío, Roberto comprendió con terror que el dinero no podía comprar lo que acababa de echar a la calle. El silencio que descendió sobre la mansión Valladares 48 horas después del despido de Elena no era de paz. Era de cementerio. Al principio, tras la partida de la empleada, hubo gritos. Horas interminables de un llanto ronco y desesperado que retumbó por los pasillos de mármol. Un sonido animal de criaturas que se sentían cayendo al vacío sin manos que las sujetaran. Roberto había soportado ese ruido encerrado en su despacho, poniéndose auriculares con cancelación de ruido, diciéndose a sí mismo que era una fase de adaptación, tal como había predicho el doctor Strauss. Tienen que aprender a calmarse solos, repetía el manual médico. La autogestión es clave. Pero entonces el llanto cesó, no porque se hubieran calmado, sino porque se habían rendido. A las 3:00 a.m. de la segunda noche, la enfermera de turno, una mujer competente llamada Matilde con 20 años de experiencia en cuidados intensivos, golpeó la puerta del dormitorio de Roberto. No esperó respuesta para entrar. Su rostro, iluminado por la luz del pasillo, estaba gris de miedo. «Señor Valladares, tiene que venir», dijo, sin la formalidad habitual. «Se están apagando». Roberto saltó de la cama, el corazón martilleándole en la garganta. «¿Qué significa que se están apagando? ¿Están enfermos? No tienen fiebre, no tienen infección, simplemente han decidido dejar de estar aquí».
Roberto corrió hacia la guardería. El aire allí dentro estaba viciado, oliendo a antiséptico y a la ansiedad de las enfermeras. Los gemelos estaban en sus cunas, pero la escena era aterradora. Ya no se movían. Gabriel, que siempre había sido el más inquieto, yacía boca arriba, con los brazos flácidos a los costados, la mirada perdida en el techo oscuro que no podía ver. Su piel, antes rosada por el esfuerzo del llanto, ahora tenía un tono ceroso, translúcido. Casi a su lado, Lucas estaba en posición fetal, tan apretado sobre sí mismo que parecía querer desaparecer. «No aceptan el biberón desde hace 12 horas», informó Matilde, su voz temblorosa mientras revisaba el monitor. «He intentado con sonda, pero la vomitan. Sus cuerpos están rechazando el alimento. La frecuencia cardíaca de Lucas ha bajado a 50 latidos por minuto. Está entrando en bradicardia extrema». Roberto se acercó a la cuna de Lucas. Tocó su mano. Estaba fría. El niño no reaccionó. Ni siquiera un espasmo de rechazo. Nada. Era como tocar a una muñeca de goma. «Llama a Strauss», ordenó Roberto, el pánico estrangulándole la voz. «Dile que venga ahora mismo». «Ya lo llamé, señor», respondió la enfermera bajando la mirada. Dijo que es un fallo sistémico por inviabilidad congénita. Dijo que si los llevamos al hospital solo prolongaremos la agonía. Dijo que los dejemos ir». Roberto sintió un frío glacial recorrerle la espalda. «Déjenos ir». El gran especialista europeo, el hombre de la ciencia, había tirado la toalla por teléfono. Para él, eran productos defectuosos que finalmente habían dejado de funcionar. «¡Maldito sea!», gritó Roberto, golpeando la pared con el puño. «No se van a morir. No en mi casa». Desesperado, Roberto intentó hacer lo que había visto hacer a Elena. Se inclinó sobre Gabriel. Intentó tararear, buscando ese tono grave y vibrante, pero su voz salió aguda, llena de miedo, sin resonancia. Sonaba falsa. Gabriel ni se inmutó. Roberto corrió al baño. Buscó la esencia de vainilla que Elena usaba. Regresó y puso una gota bajo la nariz del bebé. «Huele, hijo, huele. Es papá». El niño inhaló débilmente, pero no hubo reconocimiento. El olor era el correcto, pero la mano que lo administraba temblaba, sudaba ansiedad, transmitía terror. El bebé frunció el ceño levemente, una mueca de disgusto, y volvió a su letargo. La magia no funcionaba. No era el truco, no era la vainilla, no era el tarareo. Era la conexión, y Roberto no la tenía. «Están muriendo de tristeza, señor», dijo Matilde, rompiendo el protocolo profesional con lágrimas en los ojos. «Se llama depresión anaclítica. He visto esto en orfanatos antiguos. Los bebés deciden que el mundo es un lugar hostil y simplemente desconectan el interruptor. No necesitan medicina. Necesitan a su madre. O a quien sea que pensaran que era su madre». Roberto miró a sus hijos. Se veían diminutos en esas cunas inmensas y tecnológicas. Se dio cuenta, con una claridad brutal, de que todo su dinero, todos los aparatos, los médicos suizos y las enfermeras certificadas no valían nada. Había despedido a la única persona que hablaba el idioma de sus hijos. Había cortado el cordón umbilical invisible que los mantenía atados a la vida por puro orgullo, porque le molestaba que una sirvienta fuera más padre que él. «¿Dónde vive?», preguntó Roberto de repente, girándose hacia la enfermera. «¿Quién, señor?» «Elena, la chica». «¿Dónde vive?» «No lo sé, señor. Recursos Humanos tiene los archivos, pero es de madrugada». Roberto no esperó. Salió corriendo de la habitación, bajó las escaleras de 2 en 2, irrumpió en su propio despacho y empezó a destrozar los archivadores. Papeles volaron por el aire. Contratos, facturas, acciones de bolsa, basura. Todo era basura. Finalmente, encontró la carpeta de personal doméstico. Elena Ramírez. Dirección: Colonia La Esperanza, lote 4, manzana C, final de la calle de tierra. Miró por la ventana. Afuera, una tormenta eléctrica azotaba la ciudad, convirtiendo la noche en un infierno de agua y viento. «Aguanten», susurró Roberto, mirando hacia el techo, hablándoles a los niños que se apagaban arriba. «Aguanten un poco más». Tomó las llaves de su deportivo, no el sedán con chofer, sino el coche rápido. Salió a la tormenta sin paraguas, empapándose en segundos. Mientras el motor rugía cobrando vida, Roberto sabía una cosa. Esa noche no iba como el gran magnate Roberto Valladares. Iba como un padre mendigo, dispuesto a arrastrarse si era necesario para comprar la vida de sus hijos.
El GPS del lujoso coche de Roberto se había rendido hacía 20 minutos. La pantalla mostraba ruta no encontrada, mientras el vehículo, diseñado para autopistas alemanas, patinaba peligrosamente en el lodo de la Colonia La Esperanza. Esto no era una zona residencial, era un laberinto de calles sin pavimentar, casas a medio construir con ladrillo expuesto y techos de lámina que vibraban bajo el aguacero torrencial. Roberto golpeó el volante con frustración. El limpiaparabrisas trabajaba furiosamente, pero apenas lograba despejar la cortina de agua. No había luces en las calles, solo el resplandor ocasional de un televisor encendido en alguna ventana, o los relámpagos que iluminaban momentáneamente la miseria del entorno. Lote 4, manzana C. ¿Dónde diablos estás?, gruñó, entrecerrando los ojos. Vio a un perro callejero refugiándose bajo un alero, y, más adelante, una pequeña tienda de abarrotes con la reja cerrada, pero una luz exterior encendida. Frenó en seco, el coche deslizándose en el barro. Bajo la ventanilla. Un grupo de hombres que bebían cerveza bajo el techo de la tienda se quedaron mirando el coche deportivo como si hubiera aterrizado una nave espacial. «Busco la casa de Elena Ramírez», gritó Roberto sobre el estruendo de la lluvia. Los hombres se miraron entre sí con desconfianza. En este barrio, un hombre de traje en un coche caro a las 4 de la mañana solía significar problemas. Policía, cobradores o narcos. «¿Quién la busca?», preguntó uno, con tono desafiante. «Soy su jefe. Es una emergencia médica», gritó Roberto desesperado. El hombre señaló con la barbilla hacia el final de la calle oscura, donde el camino se convertía en un sendero estrecho. Al fondo, la casa azul con la cerca de madera. «Pero cuidado, su coche no entra ahí. Se va a atascar». Roberto no lo pensó. Aceleró. El coche avanzó 50 metros más hasta que las ruedas traseras giraron en el vacío. Atrapadas en un socavón de lodo profundo, el motor rugió inútilmente. «¡Mierda!». Roberto apagó el motor. Abrió la puerta y salió. Sus zapatos de cuero italiano, hechos a mano, se hundieron inmediatamente en 10 centímetros de barro frío y viscoso. La lluvia lo golpeó como piedras. Su traje de $3,000 se empapó en un instante, pesando toneladas. Pero no le importó. Corrió. Corrió hacia la pequeña estructura al final del camino. Era una casa humilde, digna, con macetas de flores, ahora azotadas por la tormenta, en la entrada. Había luz en el interior. Roberto llegó a la puerta, jadeando, con el cabello pegado a la frente y el agua escurriendo por su barba. Golpeó la madera con el puño. «¡Elena! ¡Elena!». Escuchó movimiento dentro. Pasos rápidos. Voces alarmadas. La puerta se abrió con la cadena de seguridad puesta. Un rostro de mujer mayor, arrugado y asustado, se asomó. «¿Qué quiere?». «Vamos a llamar a la policía». «Busco a Elena. Por favor. Soy el padre de los gemelos. Dígale que es Roberto». La cadena se soltó. La puerta se abrió completamente. Elena apareció detrás de la anciana. Llevaba ropa de viaje y cargaba una mochila. Había maletas en el suelo. Estaba a punto de irse. Al ver a Roberto, empapado, sucio, con los ojos desorbitados y temblando de frío o de miedo, Elena dejó caer la mochila. «Señor Roberto», susurró incrédula. «¿Qué ha pasado? ¿Los niños?». «Se mueren, Elena», soltó él, sin preámbulos, su voz quebrándose en un sollozo seco. «Se están muriendo. Dejaron de comer. No se mueven. El médico dijo que se están apagando». Elena se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. Le dije que no les quitara el contacto». «Lo sé». Roberto dio un paso dentro de la casa, goteando agua sucia sobre el piso de cemento pulido. «Lo sé y fui un estúpido. Fui un arrogante y un imbécil. Creí que el dinero arreglaba todo. Creí que podía comprar salud». La madre de Elena miraba la escena con los brazos cruzados, hostil. «Usted la echó como a un perro, señor». La humilló. «Mi hija ha estado llorando 2 días seguidos. Nos vamos al pueblo en el autobús de las 5. Déjela en paz. Usted tiene sus millones. Compre otros doctores». Elena miró a su madre, luego a Roberto. «Mamá, espera». «No». Roberto interrumpió, y entonces hizo algo que jamás había hecho en su vida. Algo que rompió la última barrera de su ego. Allí, en la pequeña sala de estar de una casa pobre, con goteras en el techo y olor a café de olla, el gran magnate Roberto Valladares se dejó caer de rodillas. Sus pantalones caros se mancharon en el suelo. Juntó las manos, no como quien reza a Dios, sino como quien ruega a su única salvación. «No vengo a contratarte, Elena», dijo Roberto desde el suelo,
levantando la vista hacia ella, con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Vengo a suplicarte. No te necesito para limpiar. No te necesito para cocinar. Te necesito para que seas la madre que ellos perdieron. Te necesito para que me enseñes a ser humano. Porque soy un fracaso. El silencio en la habitación fue absoluto, solo roto por el sonido de la lluvia en el techo de lámina. Elena miraba al hombre poderoso arrodillado a sus pies, destrozado. No vio a un millonario. Vio a un padre aterrorizado. Si no vienes, continuó Roberto, la voz apenas un hilo. Mañana por la mañana tendré que organizar 2 funerales más. Y no podré soportarlo. Te daré lo que quieras, el sueldo que digas, la casa que quieras. Pero por favor, ven a despertarlos. Elena no respondió con palabras. Se agachó frente a él, ignorando el barro, y tomó sus manos frías y temblorosas entre las suyas, cálidas y firmes. Levántese, señor, dijo ella con suavidad, pero con una autoridad nueva. No se arrodille ante mí. Arrodíllese ante ellos cuando lleguemos. Elena se giró hacia su madre. No me voy al pueblo, mamá. Hija, ese hombre te trató mal. Esos niños no tienen la culpa de tener un padre tonto, mamá, dijo Elena tomando su abrigo. Y son mis niños. Sienten mi corazón. Si ellos se mueren, yo me muero también. Elena agarró su bolso, donde aún guardaba los guantes amarillos, como si fueran una reliquia sagrada. Vamos, señor Roberto. Pero usted no maneja. Está temblando demasiado. Manejo yo. Salieron a la tormenta. Roberto, el hombre que controlaba imperios, se dejó guiar hasta el coche por la joven sirvienta, entregándole las llaves de su deportivo y de su vida. Mientras el auto patinaba para salir del lodo y rugía hacia la carretera, Roberto miró de reojo el perfil determinado de Elena al volante. Por primera vez, sintió una chispa de esperanza. No sabía si llegarían a tiempo, pero sabía que ya no estaba luchando solo. Pise el acelerador, Elena, murmuró él. Agárrese fuerte, patrón, respondió ella, hundiendo el pie. Vamos a traerlos de vuelta. El deportivo de Roberto derrapó sobre la grava mojada de la entrada de la mansión, deteniéndose a escasos centímetros de la fuente principal. No hubo tiempo para apagar el motor ni cerrar las puertas. Roberto y Elena saltaron del vehículo bajo la lluvia torrencial, corriendo hacia el pórtico iluminado donde el jefe de seguridad los esperaba con la puerta abierta y una expresión de fatalidad en el rostro. «Están arriba», gritó el guardia. «Llegó la ambulancia, pero dicen que no son transportables». Elena no esperó explicaciones. Se quitó los zapatos llenos de lodo en el vestíbulo, no por respeto a la casa, sino para correr más rápido. Subió las escaleras de mármol de 2 en 2, con una agilidad felina impulsada por la adrenalina pura. Roberto, jadeando y con el corazón a punto de estallar, la seguía de cerca. El sonido que los recibió al llegar al pasillo de la guardería fue el que todo padre teme más que a la muerte misma. Un pitido continuo, agudo y monótono. ¡Pi! Roberto sintió que las piernas se le convertían en agua. Se detuvo en seco en el umbral. La habitación estaba llena de gente. 2 paramédicos, la enfermera Matilde y el doctor Arango, que había llegado de urgencia. Pero nadie se movía. Todos miraban los monitores con resignación. Gabriel estaba en la cuna de la derecha. La línea verde en su monitor era plana. Lucas, en la izquierda, tenía un ritmo errático y débil que parpadeaba en rojo, a segundos de seguir a su hermano. «Hora de la muerte», empezó a decir uno de los paramédicos, mirando su reloj. «No». El grito de Elena no fue humano. Fue el rugido de una madre a la que le arrancan las entrañas. Empujó al paramédico con una fuerza descomunal, apartándolo de la cuna de Gabriel. «No está muerto. Solo se fue porque estaba solo. Déjenme pasar. Señora, por favor. Ya no hay pulso». Intentó detenerla el doctor Arango. «Roberto, sácalos de aquí», ordenó Elena, girándose hacia el millonario con los ojos encendidos en fuego. Roberto despertó de su shock. La autoridad de Elena fue absoluta. «¡Atrás!», bramó Roberto, interponiéndose entre los médicos y la empleada. «Que nadie la toque. Déjenla hacer lo que tenga que hacer». Elena se inclinó sobre el cuerpo inerte de Gabriel. No usó desfibrilador. No usó inyecciones de adrenalina. Hizo algo que desafiaba toda lógica médica. Arrancó la manta térmica, se desabrochó los botones superiores de su blusa mojada para exponer su piel y pegó su pecho desnudo y caliente contra el pequeño torso frío del bebé. Lo envolvió con sus brazos, creando un capullo hermético, y hundió su rostro en el cuello del niño. Entonces comenzó el sonido. No era un tarareo suave como antes. Era un om profundo,
gutural, increíblemente fuerte. Una vibración que nacía desde su diafragma y se transmitía directamente al esternón de Gabriel, golpeando su corazón detenido con ondas de sonido físico. «Vuelve», gritaba ella entre las vibraciones, su voz rompiéndose. «Vuelve, mi amor. Mamá está aquí. Elena está aquí. Siente, siente». Roberto miraba, aterrorizado y fascinado. Los médicos intercambiaban miradas de incomodidad, listos para sedar a la mujer histérica. Pero Elena no paraba. Aumentó la intensidad. Golpeaba rítmicamente la espalda del bebé con la palma de su mano, sincronizando el golpe con la vibración de su voz, imitando el latido de un corazón gigante y poderoso. Tump, 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 tump. El monitor seguía pitando. Pi. «Vamos, Gabriel», sollozó Elena, las lágrimas cayendo sobre la cara pálida del niño. «No te vayas a la oscuridad. Sigue mi voz. Sigue el calor». Pasaron 30 segundos eternos. El paramédico negó con la cabeza y extendió la mano para apagar la máquina. Y entonces, la línea plana saltó. Fue un pico pequeño, errático. «Bip». Elena gritó de nuevo, intensificando la vibración, transmitiendo toda su energía vital al cuerpo pequeño. «Sí, eso es. Agárrate a mí. Bip, bip». El ritmo comenzó a acelerarse. El color azulado de la piel de Gabriel empezó a retroceder, reemplazado por un leve rubor rosado que se extendía desde su pecho, donde estaba pegado a Elena, hacia sus extremidades. El bebé soltó una bocanada de aire, una tos ronca y violenta. Sus pulmones, colapsados por la tristeza, se expandieron de golpe para recibir el oxígeno. Empezó a llorar. Un llanto débil, pero furioso. Estaba vivo. El monitor cambió su tono de alarma a un ritmo constante. Bip, 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 bip. La habitación quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el llanto milagroso del bebé y los sollozos de Elena. Sin perder un segundo, Elena depositó a Gabriel, que ahora se aferraba a su dedo con fuerza, y se giró hacia Lucas, cuyo corazón estaba fallando. «Tú no, Lucas. Tú no te quedas atrás», repitió el proceso. Tomó al segundo gemelo, lo apretó contra su piel húmeda y caliente, y le transmitió la misma vibración de vida. Lucas, al sentir la resonancia familiar, al reconocer el mapa sensorial que Elena había dibujado para ellos durante meses, respondió casi al instante. Su bradicardia se revirtió. Su cuerpo dejó de estar flácido y se tensó, buscando el origen del calor. 5 minutos después, ambos bebés estaban estables, llorando con fuerza, aferrados a los brazos de Elena, quien estaba sentada en el suelo, meciéndolos a ambos simultáneamente, empapada de lluvia, sudor y lágrimas. El doctor Arango se quitó las gafas, limpiándolas nerviosamente. Es médicamente inexplicable», murmuró. Habían entrado en parada cardiorrespiratoria. No había actividad eléctrica. Elena levantó la vista desde el suelo. Sus ojos oscuros, exhaustos pero feroces, se clavaron en el médico. «No fue el corazón lo que se les paró, doctor», dijo con voz ronca. «Fue las ganas. Ustedes curan cuerpos, pero se les olvida que para vivir hace falta una razón. Yo soy su razón». Roberto se dejó caer de rodillas frente a ellos, tal como había hecho en la casa de Elena, pero esta vez no por súplica, sino por reverencia. Extendió una mano temblorosa y tocó la cabeza de Gabriel, luego la de Lucas. Estaban calientes. Estaban vivos. Miró a Elena, esa mujer pequeña y humilde que acababa de derrotar a la muerte con nada más que su propio cuerpo. «Gracias», susurró Roberto. Y la palabra le pareció insignificante, ridícula comparada con la magnitud de lo que acababa de presenciar. «Gracias». Elena no respondió. Solo cerró los ojos y siguió tarareando, reconstruyendo el puente invisible que mantenía a esos niños anclados a la tierra. 2 horas después, la calma había regresado a la mansión, pero era una calma diferente. Ya no era el silencio frío y vacío de antes. Era un silencio cálido, denso, lleno de presencias. La tormenta afuera había amainado a una llovizna suave. Los paramédicos y el doctor Arango se habían marchado, llevándose sus equipos y sus diagnósticos fallidos, incapaces de soportar la atmósfera de la habitación donde su ciencia había sido superada. En la guardería, solo quedaba una luz tenue encendida. Elena estaba sentada en la gran alfombra de lana en el centro de la habitación. Ya se había cambiado la ropa mojada por un pijama de franela sencillo que había encontrado en su antigua habitación de servicio. Gabriel dormía profundamente sobre su pecho y Lucas descansaba en el hueco de sus piernas cruzadas, con la mano de Elena siempre en contacto con su espalda. Roberto estaba sentado en el suelo,
a unos metros de distancia. Se había quitado el saco, la corbata y los zapatos. Tenía las mangas de la camisa remangadas y sostenía 2 tazas de té caliente. No se atrevía a acercarse demasiado, como si temiera romper el campo de fuerza mágico que rodeaba a la mujer y los niños. «Toma», dijo Roberto suavemente, deslizando una taza por el suelo hacia ella. Elena abrió un ojo, asintió levemente y tomó la taza con una mano, sin soltar a Gabriel con la otra. Bebió un sorbo largo, cerrando los ojos al sentir el calor. Se la veía agotada, envejecida 10 años en una sola noche. «¿Cómo sabías que funcionaría?», preguntó Roberto. La pregunta había estado quemándole la garganta. Necesitaba entender. No podía aceptar el milagro sin comprender la mecánica. Los médicos dijeron que era imposible. Dijeron que el cerebro no respondía. «¿Cómo sabías tú, Elena, lo que ellos no sabían?». Elena miró el vapor que salía de su taza. Su mirada se perdió en algún punto lejano, en un pasado doloroso. «Porque yo ya vi esa mirada antes, señor. La mirada de, ya no quiero estar aquí». Roberto se tensó. Recordó la mención de la hija de Elena, pero nunca había preguntado los detalles. Los ricos no preguntan los detalles de la vida de los pobres. Es una regla no escrita. «Tu hija», aventuró él, «se llamaba Marisol», dijo Elena, y el nombre sonó dulce y triste en sus labios. «Nació igual que ellos, prematura, ciega, sorda. Pero yo no tenía una mansión, señor, ni incubadoras, ni médicos suizos. Vivíamos en un cuarto de lámina en el pueblo. Hacía frío, mucho frío». Elena acarició la cabeza de Gabriel inconscientemente mientras hablaba. «En el hospital público me dijeron que no sobreviviría a la noche, que no tenían equipo para ella. Me la dieron para que muriera en mis brazos. Me fui a casa. No tenía electricidad para calentar el cuarto. Así que hice lo único que podía hacer. Me quité la ropa y me la pegué a la piel. Me convertí en su incubadora». Roberto escuchaba, hipnotizado. La imagen de una Elena más joven, sola y pobre, luchando contra la muerte en una choza, se superponía a la mujer heroica que tenía delante. «Pasé 3 semanas así», continuó ella, la voz temblorosa, sin soltarla. «Comía con ella encima, dormía con ella encima. Descubrí que si dejaba de hablarle, su corazón bajaba el ritmo. Ella no me oía, pero sentía mi voz en su espalda. Así que canté. Canté hasta que me quedé sin voz, y luego tarareé. Inventé un lenguaje de toques. 2 golpes para comida, una caricia larga para dormir, un beso en la frente para te amo. Ella aprendió, ella vivió». «¿Qué pasó?», preguntó Roberto, temiendo la respuesta. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Elena. «Tuve que salir a trabajar, se me acabó el dinero. No tenía a nadie. La dejé con una vecina una mañana, solo una mañana, señor. La vecina era buena, pero no sabía el lenguaje. La dejó en la cuna para cocinar. Marisol se despertó, buscó mi vibración, buscó mi olor, y no encontró nada. Se asustó. Le dio una crisis respiratoria por el pánico. Cuando regresé, ya se había ido. El silencio en la habitación era tan pesado que dolía. Roberto sintió un nudo en la garganta. La culpa de Elena, la tragedia de la pobreza, la injusticia de la vida. «Lo siento tanto», murmuró él. Elena se limpió la lágrima con el hombro. Ese día, frente a su cajita blanca, le hice una promesa a Dios. Le dije: «Señor, te llevaste a mi niña porque yo era pobre y tuve que soltarla. Pero si alguna vez pones en mi camino a otro ángel roto como ella, te juro por mi vida que no lo soltaré. No me importa quién sea, no me importa de quién sea hijo, no dejaré que muera de soledad». Elena levantó la vista y miró a Roberto directamente a los ojos. Había fuego en su mirada, un fuego templado por el dolor. «Cuando vi a sus hijos en el hospital, señor, vi a Marisol, vi el mismo miedo. Por eso no pude obedecerle cuando me dijo que parara. Por eso me enfrenté al médico. Porque yo sé lo que es el silencio para ellos. El silencio es la muerte. Y mientras yo tenga aliento, en esta casa no habrá silencio». Roberto bajó la cabeza, avergonzado hasta la médula. Se había sentido celoso de ella. Se había sentido amenazado por su conexión con los niños. Y todo el tiempo, ella no estaba compitiendo. Estaba redimiendo una promesa sagrada, salvando a sus hijos del destino que se llevó al suyo. «Soy un idiota», dijo Roberto, la voz ronca. «Pensé que querías mi dinero. Pensé que querías aprovecharte. Y tú solo estabas dándoles lo que yo no supe darles». Roberto se arrastró por el suelo hasta quedar cerca de la alfombra. No tocó a los niños, no se sentía digno aún. Tocó la mano de Elena, que descansaba sobre la rodilla. «No volveré a dudar de ti»,
Nunca. Tú eres la madre que ellos eligieron. Y yo solo quiero aprender. Elena giró la mano y apretó la de Roberto. Su piel era áspera, trabajada, real. No soy su madre, señor. Su madre los cuida desde el cielo. Yo soy su ancla aquí abajo. Pero usted es su padre. Y ellos necesitan que su ancla sea fuerte. Elena tomó la mano de Roberto, y con suavidad, la colocó sobre el pecho de Lucas. Sienta eso, señor. ¿Siente cómo vibra cuando respira? Roberto asintió, sintiendo el pequeño milagro bajo su palma. Háblele, ahora. Dígale que está aquí, pero háblele con el pecho, no con la garganta. Como si tuviera un subwoofer dentro. Roberto cerró los ojos, inhaló profundamente. Pensó en Lucía. Pensó en el miedo de perderlos. Y desde el fondo de su dolor, soltó un sonido grave. ¡Oh! ¡La! Lucas se movió bajo su mano. No se apartó, no lloró. Se quedó quieto, sintiendo la nueva vibración. Una vibración más grande, más profunda. Diferente a la de Elena, pero segura. Elena sonrió. Una sonrisa cansada pero genuina. Eso es. Ya lo está escuchando. Bienvenido a su mundo, papá. Y en esa habitación semioscura, con la lluvia repiqueteando suavemente fuera, Roberto Valladares, el millonario que creía tenerlo todo, empezó su verdadera vida. No como empresario, sino como padre de 2 hijos que no podían verlo, pero que por fin empezaban a sentirlo. Las semanas que siguieron a la noche de la tormenta transformaron la mansión Valladares de un mausoleo de mármol frío a algo irreconocible para la alta sociedad. Un laboratorio de sensaciones. Los muebles de diseño italiano de bordes afilados fueron cubiertos con protectores de espuma. Las alfombras persas, hermosas pero inútiles al tacto, fueron enrolladas y sustituidas por tapetes de diferentes texturas. Césped sintético, lana gruesa, seda fría y corcho rugoso. La casa ya no se veía elegante, se sentía viva. Roberto había dejado de ir a la oficina. Delegó sus funciones en su vicepresidente y convirtió la paternidad en su nuevo y único proyecto ejecutivo. Pero esta vez no lo hacía desde la distancia de la chequera, sino desde la trinchera del suelo. Era mediodía, y la luz del sol entraba por los ventanales de la guardería, calentando el ambiente. No, así no, corrigió Elena con firmeza, dándole una palmada suave en la mano a Roberto. Está tensando los hombros otra vez, señor. Si usted está tenso, ellos sienten que los está agarrando un alambre de púas. Relájese. Respire con la barriga. Roberto, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, exhaló profundamente, frustrado. Llevaba una camiseta de algodón vieja, nada de trajes. Tenía a Lucas en su regazo. Tengo miedo de romperlo, Elena. Se siente tan frágil hoy. No se rompen, se doblan, respondió ella, arrodillándose a su lado. Lucas está inquieto porque le están saliendo los dientes. Le duele la encía. No necesita que lo sujete con fuerza, necesita que lo distraiga. Use la voz de trueno. La voz de trueno era como Elena llamaba al tono más grave que Roberto podía producir. Durante días, ella lo había entrenado para usar su pecho como una caja de resonancia. Roberto cerró los ojos. Pegó la espalda de Lucas contra su propio torso y comenzó. ¡Ro! La vibración viajó desde su diafragma hasta la pequeña columna vertebral del bebé. Lucas, que había estado lloriqueando y mordiéndose el puño, se detuvo. Giró la cabeza hacia atrás, buscando la fuente del retumbo. Eso es, susurró Elena. Ahora, la barba. Este era el paso que más aterraba y emocionaba a Roberto. Se había dejado crecer la barba más de lo habitual por instrucción de Elena. Su cara es lisa como el cristal para ellos, señor, le había dicho ella. Necesitan un mapa. Su barba es su mapa. Roberto inclinó la cabeza hacia abajo, rozando suavemente la mejilla del bebé con su barba áspera. La reacción fue eléctrica. Lucas levantó sus manitas ciegas y agarró los pelos de la barba de su padre. Tiró un poco, explorando la textura rugosa, tan diferente a la piel suave de Elena. Para un niño que vive en la oscuridad, esa textura era información pura. Este es el hombre grande. Este es el seguro. Lucas soltó una risita. No fue una sonrisa refleja. Fue una carcajada sonora, un gorgoteo de alegría pura al descubrir el juego de texturas. El corazón de Roberto dio un vuelco. Se está riendo, dijo con la voz quebrada por la emoción. Se está riendo conmigo. No con usted, señor, corrigió Elena sonriendo. De usted, le hace cosquillas. Eso es bueno. El dolor de dientes se le olvidó. En ese momento, Gabriel, que estaba en la alfombra cercana jugando con un juguete vibratorio,
Sintió las vibraciones de la risa de su hermano y del tono grave de su padre. Empezó a gatear. Era un gateo torpe, tanteando el terreno con las manos abiertas, pero tenía una dirección clara. Iba hacia Roberto. Roberto vio acercarse a su otro hijo. «Viene hacia aquí», susurró, sin atreverse a moverse. «Llámelo», instó Elena. «Use el toque del suelo». Roberto liberó una mano y golpeó el suelo rítmicamente con los nudillos. Tum, 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 tum. Gabriel ajustó su rumbo. Se orientó por la vibración en la madera. Llegó hasta la rodilla de Roberto, la tocó, reconoció la tela del pantalón y con un esfuerzo titánico se impulsó para trepar sobre él. De repente, Roberto se encontró con los dos niños encima. 30 kilos de amor ciego y sordo que lo reclamaban como su territorio. Gabriel buscó su cuello, hundiendo la nariz allí para oler su colonia, que Roberto había cambiado por una de sándalo y madera, olores fuertes y terrestres. Lucas seguía jugando con su barba. Elena se puso de pie en silencio y retrocedió hacia la puerta. Roberto la miró con pánico. «¿A dónde vas? No me dejes solo con los dos. Ya no me necesitan para traducirle, señor», dijo ella, apoyándose en el marco de la puerta con una mirada de orgullo maternal. «Ya hablan su idioma. Mírelos. No están buscando a la empleada. Están escalando a su papá». Roberto volvió a mirar a los niños. Gabriel había apoyado su cabeza en el hombro de Roberto y suspiraba. Tranquilo, seguro. Lucas se había quedado dormido agarrado a su barba. Por primera vez en su vida, Roberto sintió el peso real de la riqueza. No estaba en sus cuentas bancarias, estaba en el peso físico de esos dos cuerpos que confiaban en que él no los dejaría caer. Una lágrima se escapó de los ojos de Roberto y cayó sobre la frente de Gabriel. El niño se movió, sintió la humedad, la probó con su dedo y luego acarició la cara de su padre, como si quisiera limpiar la tristeza. «Hola, hijos», susurró Roberto vibrando. «Soy yo. Soy papá. Y no me voy a ir a ninguna parte». La operación Nido, como Elena la llamaba, implicaba no solo adaptar la casa, sino limpiar los fantasmas. Había una habitación al final del pasillo que nadie había tocado en 6 meses. El vestidor de Lucía. Estaba exactamente como ella lo había dejado la mañana que salieron corriendo al hospital. Su ropa, sus zapatos, su perfume aún flotando en el aire estancado. Roberto había evitado entrar allí. El dolor era demasiado agudo. Pero Elena, con su pragmatismo campesino que no entendía de lutos paralizantes, le había puesto una caja de cartón en las manos esa mañana. «Los niños necesitan espacio para la sala de terapia física», había dicho. «Y esa habitación tiene la mejor luz. Su esposa no querría que su ropa acumulara polvo mientras sus hijos necesitan sol. Hay que empacar, señor». Así que allí estaba Roberto, un sábado por la tarde, enfrentándose a los recuerdos. Elena estaba ayudándolo, doblando los vestidos de seda con un respeto reverencial, colocándolos en cajas para donar. «Era muy pequeña», comentó Elena, sosteniendo un suéter. «Debió ser muy delicada». «Lo era», asintió Roberto, mirando una foto en la mesita de noche. «Pero tenía un carácter de hierro. Si me viera ahora, tirado en el suelo haciendo ruidos de animales, se reiría». Roberto abrió el cajón superior de la cómoda. Allí estaba el bolso de hospital de Lucía, el que habían preparado con tanta ilusión y que había regresado a casa sin abrir, porque la cesárea de emergencia había sido tan caótica que nadie pensó en pijamas o pantuflas. Roberto sacó el bolso. Pesaba. Lo puso sobre la cama y abrió el cierre con manos temblorosas. Dentro había lo típico: ropa interior cómoda, un neceser y un pequeño kit de tejido. Lucía había intentado tejer una manta durante el embarazo, aunque era terrible con las manualidades. Roberto sonrió con tristeza al ver la lana azul enredada, un desastre de nudos que ella nunca pudo descifrar. Al sacar el ovillo de lana, algo cayó al suelo. Un sobrecolor crema. Estaba sellado. En el frente, con la caligrafía elegante y curva de Lucía, decía: «Para Roberto, por si el miedo nos gana». El aire se escapó de los pulmones de Roberto. «Elena», llamó, sin poder levantar la voz. Elena dejó la caja que sostenía y se acercó. Al ver el sobre, entendió. Se llevó la mano al pecho. «Léala, señor». Ella se la dejó. Roberto rompió el sello. Sus manos temblaban tanto que casi rasga el papel. Sacó una hoja de carta doblada en 3. La fecha era de 2 semanas antes del parto. «Mi amor, si estás leyendo esto, es porque las cosas no salieron como planeamos en el mapa de ruta. Te conozco, Roberto. Sé que ahora mismo debes estar buscando culpables, demandando médicos o intentando comprar una máquina del tiempo. Deja de hacerlo. Respira. Tengo un presentimiento.
Llámalo lo instinto de madre o paranoia, pero siento que estos bebés van a ser especiales. Y no me refiero a genios de Harvard. Siento que van a venir con desafíos. A veces, cuando se mueven dentro de mí, no siento patadas normales. Siento aleteos, como si estuvieran flotando en su propio mundo. Tengo miedo, Roberto. No de morir, sino de dejarte solo con ese silencio. Tu mayor defecto es que cuando te duele algo, te encierras en tu torre de marfil y te conviertes en piedra. No seas de piedra con ellos. Si algo pasa, si ellos son diferentes, no intentes arreglarlos. No son un negocio fallido, son un misterio. Y escucha bien esto. Tú eres fuerte, pero eres sordo del alma a veces. Necesitarás ayuda. Y no me refiero a enfermeras suizas. Necesitarás a alguien que sepa amar sin esperar nada a cambio. Si encuentras a alguien que logre hacerlo sonreír cuando tú no puedas, no tengas celos. No la eches. Agradécele. Quizás sea yo enviándote una mano extra desde donde esté. Confía en el instinto, no solo en la ciencia. Toca a nuestros hijos. Huélelos. Ámalos por lo que son, no por lo que querías que fueran. Te amaré siempre, aunque no me veas. Lucía. Roberto dejó caer la carta sobre la cama y se cubrió el rostro con las manos. Un sollozo profundo, un grito ahogado que había estado conteniendo durante medio año, finalmente se rompió. Lloró con fuerza, con el cuerpo sacudido por espasmos, liberando la culpa, la rabia y la soledad. Sintió una mano en su espalda. Elena. No le dijo, no llore. No le ofreció un pañuelo. Simplemente dejó su mano allí, firme y cálida, anclándolo a la tierra mientras él navegaba la tormenta de su duelo. Después de unos minutos, Roberto se limpió la cara con la manga de su camiseta. Tomó la carta y se la extendió a Elena. Lee el cuarto párrafo, dijo con voz ronca. Léelo. Elena tomó el papel con delicadeza. Leyó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas al llegar a la parte de «Si encuentras a alguien». Levantó la vista, mirando a Roberto con asombro. Ella sabía, susurró Elena. Ella sabía que usted necesitaría ayuda. Dijo que quizás serías tú enviada por ella. Roberto miró a Elena con una intensidad nueva. Ya no la veía solo como la salvadora de sus hijos, sino como una pieza sagrada del destino. No fuiste una casualidad, Elena. No fue suerte que estuvieras en el hospital ese día. Lucía te puso ahí. Elena negó con la cabeza, humilde. Yo no sé de esas cosas, señor. Yo solo sé cambiar pañales y cantar. No. Roberto se puso de pie y tomó las manos de Elena. Escúchame. Tú eres parte de esta familia. No por contrato. No por sueldo. Por derecho divino. Lucía te dio su bendición antes de conocerte. Roberto tomó la carta y la guardó en su bolsillo, cerca de su corazón. Vamos a la guardería. Quiero leerles esto a los niños. Pero, señor, ¿no entienden las palabras? Entenderán la verdad. La verdad tiene su propia vibración. Bajaron a la guardería. Los gemelos estaban despiertos en la alfombra, explorando unos bloques de madera con texturas. Roberto se sentó en medio de ellos. Elena se sentó frente a él, cerrando el círculo. Roberto puso una mano sobre la espalda de Gabriel y otra sobre la de Lucas. Comenzó a leer la carta en voz alta. No usó la voz grave de juego. Usó su voz natural, pero cargada de una emoción tan pura y cruda que el aire en la habitación pareció vibrar. Los niños dejaron los bloques. Se quedaron quietos bajo las manos de su padre, sintiendo el ritmo de su respiración entrecortada, la cadencia de las palabras de amor de una madre que nunca conocieron, pero que estaba presente en cada vibración de esa carta. Cuando terminó de leer, hubo un silencio largo. No un silencio vacío, sino uno lleno de paz. Lucas se estiró y tocó la mano de Roberto. Gabriel suspiró y se recostó contra su pierna. «Ella está aquí», dijo Elena suavemente, mirando un rayo de sol que iluminaba el polvo flotando en el aire. «Y está feliz. Porque ya no hay piedra en esta casa, señor Roberto. Solo hay carne y corazón». Roberto asintió, sintiendo una ligereza que no había sentido en años. Miró a Elena y luego a sus hijos. El dolor de la pérdida seguía ahí, pero ya no era una herida abierta sangrando. Era una cicatriz, un mapa de dónde habían estado y hacia dónde iban. «Gracias, Lucía», susurró al aire. Mensaje recibido. Esa tarde no hubo terapias ni ejercicios. Solo hubo 4 personas sentadas en el suelo bajo el sol, compartiendo el simple y milagroso hecho de estar vivos y juntos. El jardín trasero de la mansión Valladares, que un año atrás había sido una extensión estéril de césped manicurado prohibido para pisar, se había transformado en lo que la revista Architectural Digest probablemente llamaría una pesadilla estética, pero que para Gabriel y Lucas era el paraíso en la tierra.
No había rosales delicados ni estatuas de mármol. En su lugar, había caminos pavimentados con diferentes texturas, piedras lisas de río, madera rugosa, arena fina y baldosas de goma fría. Había paredes cubiertas de musgo, plantas de lavanda y romero que explotaban en aroma al menor roce, y grandes tubos de metal que vibraban con el viento, creando una música que se sentía en los huesos más que en los oídos. Era el primer cumpleaños de los gemelos. O al menos, el primero que celebraban estando realmente vivos. Roberto estaba de pie junto a la mesa del pastel. Pero si alguien de su antigua junta directiva hubiera entrado en ese momento, no lo habría reconocido. El traje de 3 piezas de Armani había desaparecido. El reloj de oro había sido reemplazado por una pulsera tejida de hilo grueso que Lucas usaba para rastrearlo. Llevaba pantalones de lino sueltos y estaba descalzo sobre el pasto. Su barba, antes recortada con precisión milimétrica, ahora era más larga y espesa, una herramienta táctil fundamental para sus hijos. «Vienen por la izquierda», gritó Elena desde el otro lado del jardín, riendo. Elena tampoco vestía uniforme. Llevaba un vestido amarillo sol, el color que, aunque los niños no podían ver, parecía irradiar el calor que ella siempre les había dado. Ya no era la empleada que entraba por la puerta de servicio. Caminaba por el jardín con la autoridad natural de quien ha construido los cimientos de ese hogar. Roberto se giró justo a tiempo para sentir el impacto. Gabriel, que ya caminaba con una confianza temeraria, se estrelló contra sus piernas, abrazándolas con fuerza. Lucas, más cauteloso y analítico, llegó unos segundos después, tanteando el aire hasta encontrar la mano de su padre. La interacción que siguió fue un ballet silencioso y fascinante que dejó a los pocos invitados íntimos, el viejo chofer, la enfermera Matilde que había vuelto de visita y la madre de Elena, con la boca abierta. Gabriel golpeó rápidamente el muslo de Roberto 3 veces. «Papá, arriba». Roberto lo levantó en el aire, girándolo. El niño no gritó de miedo. Echó la cabeza hacia atrás, sintiendo la fuerza centrífuga, el viento en la cara, la vibración de la risa grave de su padre resonando en su pecho. Lucas, mientras tanto, tiró de la mano de Roberto y trazó una línea curva en su palma con el dedo índice. Hambre. O quizás pastel. Habían desarrollado un lenguaje propio, una mezcla de señas táctiles oficiales y códigos familiares que solo ellos 4 entendían. «Todavía no, campeón», respondió Roberto, no con palabras, sino apretando la mano de Lucas en una secuencia rítmica. «Corto, largo, corto. Espera». Lucas refunfuñó, una mueca graciosa, y soltó la mano para ir a investigar la textura de los manteles de terciopelo que Elena había elegido específicamente para la fiesta. La transformación de los niños era el verdadero milagro. Un año atrás, eran cuerpos inertes conectados a máquinas, diagnosticados como inviables. Ahora, eran exploradores voraces. Su ceguera y sordera no eran una prisión, eran simplemente una forma diferente de habitar el mundo. No veían la luz del sol, pero sentían su calor en la piel y sabían orientarse hacia él como girasoles. No oían los pájaros, pero sentían las vibraciones de los pasos de un perro a 10 metros de distancia. Roberto observó a Gabriel bajarse de sus brazos y correr hacia Elena, quien lo recibió con un abrazo que lo envolvió por completo. Vio cómo el niño tocaba la cara de Elena, reconociendo sus pómulos, su nariz, y finalmente sonriendo al confirmar: «Es ella, es mi refugio». Esa escena, que antes le provocaba celos corrosivos, ahora solo le provocaba una gratitud inmensa. Roberto caminó hacia ellos, sintiendo la hierba fresca bajo sus pies. «¿Crees que les gusta el regalo?», preguntó Roberto, deteniéndose junto a ella. Elena sonrió, apartando un mechón de pelo de la frente de Gabriel. «No es un juguete de plástico que hace luces, así que sí. Les va a encantar». Roberto había mandado construir una caja de resonancia, una estructura de madera hueca, del tamaño de una casita de juegos, con el suelo conectado a un sistema de bajos potentes. Allí dentro, los niños podrían escuchar música clásica, rock o la voz de su padre amplificada a través de las vibraciones en el piso y las paredes. Era un útero musical. «Llegó el momento del pastel», anunció Elena, haciendo una señal táctil en el hombro de Gabriel para que prestara atención. Reunieron a los niños frente a la mesa. El pastel no era una obra de arte visual llena de fondant duro. Era un pastel feo para los estándares de Instagram, pero perfecto para ellos. Bizcocho esponjoso, cubierto de crema batida fría y trozos de fruta caliente, con chispas de chocolate que estallaban en la boca. Contraste térmico y de texturas. Elena encendió la única vela. «No la pueden ver, Roberto», dijo ella suavemente, «pero pueden sentir el calor». Roberto tomó a Lucas y Elena a Gabriel. Acercaron las caritas de los niños con cuidado a la llama,
a una distancia segura. Los niños se detuvieron al sentir el cambio de temperatura en sus mejillas. Sabían que algo importante, algo sagrado y caliente, estaba frente a ellos. «Vamos a soplar por ellos», susurró Roberto. Él y Elena se inclinaron. Sus cabezas quedaron juntas, tocándose sobre las cabezas de los niños. 1, 2, 3. Soplaron. El aire golpeó las caras de los gemelos al mismo tiempo que el calor desaparecía. Lucas aplaudió, encantado por la corriente de aire repentina. Gabriel metió el dedo directamente en la crema batida antes de que nadie pudiera detenerlo. Todos rieron. No hubo cumpleaños feliz cantado a gritos. Hubo aplausos sordos, agitando las manos en el aire para mover el viento, y golpes rítmicos en la mesa que los niños podían sentir. Tump, tump, tump. Celebración. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y el aire se volvía más fresco, los invitados se fueron retirando. Los gemelos, exhaustos por la sobrecarga sensorial del día, se quedaron dormidos sobre una gran manta extendida en el césped. Roberto y Elena se sentaron junto a ellos, con copas de vino que apenas habían tocado. El silencio del atardecer era cómodo, denso, lleno de todo lo que habían superado. Roberto sacó de su bolsillo un sobre desgastado. El papel estaba suave de tanto doblarlo y desdoblarlo. Era la carta de Lucía. «Hace un año», dijo Roberto mirando el cielo que pasaba de azul a violeta. «Yo estaba en esa habitación de hospital firmando papeles para mandarlos a Suiza. Estaba listo para olvidarlos, para ser un hombre libre y rico sin hijos defectuosos». Elena miró a los niños dormidos, cuyos pechos subían y bajaban al unísono. «El miedo nos hace estúpidos, señor. El miedo nos hace creer que lo perfecto es lo que no tiene grietas. Pero la luz solo entra por las grietas». Roberto giró la copa en su mano. «Nunca te he preguntado, ¿por qué te quedaste? Esa noche que fui a buscarte bajo la lluvia, podrías haberme cerrado la puerta. Te humillé. Te despedí. Tenías todo el derecho de mandarme al diablo». Elena se encogió de hombros, un gesto sencillo. «Porque usted estaba arrodillado en el barro, Roberto. Fue la primera vez que lo llamó solo por su nombre, sin el señor. La barrera final cayó. Y porque cuando lo miré a los ojos, no vi al millonario. Vi a un hombre que estaba tan asustado como yo cuando perdí a Marisol. Y nadie debería estar solo en la oscuridad. Ni los niños, ni los padres». Roberto dejó la copa en el pasto y se giró hacia ella. Extendió su mano y, con un respeto infinito, cubrió la mano de Elena, esa mano callosa, fuerte y mágica que había sacado a su familia de la tumba. «Me salvaste la vida, Elena. No solo la de ellos, la mía. Yo estaba muerto antes de que tú llegaras. Era un robot con traje. Tú me enseñaste a sentir. Me enseñaste que el amor no se dice, se hace, se vibra». Elena no retiró la mano. Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. «Usted aprendió rápido, patrón. Es un buen papá. El mejor que ellos podrían tener. Lucía debe estar presumiendo de usted allá arriba. Tengo una propuesta», dijo Roberto, poniéndose serio, pero con una calidez en los ojos que nunca antes había tenido. «Ya no quiero que seas la empleada. He hablado con mis abogados. Quiero crear una fundación. Fundación Marisol. Para niños con discapacidades sensoriales. Quiero construir centros donde se enseñe tu método, donde se enseñe a los padres a tocar, a oler, a vibrar con sus hijos. Y quiero que tú la dirijas». Elena abrió los ojos desmesuradamente. «¿Yo? Roberto, yo ni terminé la secundaria. Yo no sé de oficinas ni de presupuestos. Tú sabes lo único que importa», insistió él. «Tú sabes cómo encender la luz en cuartos oscuros. Yo pondré el dinero, los administradores, los trajes y la burocracia. Tú pones el alma. Tú enseñas al mundo lo que me enseñaste a mí». Elena miró a los gemelos. Pensó en su hija Marisol, muerta por falta de recursos y conocimiento. Pensó en cuántos niños estarían ahora mismo en cunas frías, catalogados como vegetales, esperando una mano caliente. «¿Lo dice en serio? Tan en serio como que estoy descalzo en mi propio jardín». Sonrió Roberto. Elena asintió lentamente, una sonrisa radiante iluminando su rostro, una sonrisa que borraba años de tristeza y lucha. «Entonces hagámoslo. Por Marisol. Y por ellos». En ese momento, Lucas se movió en sueños, estirando su mano al vacío, buscando contacto. Instintivamente, Roberto puso su mano derecha sobre la del niño. Elena puso su mano izquierda sobre la de Roberto. Y Gabriel, sintiendo el movimiento, rodó hasta poner su manita sobre la de Elena. 4 manos. Una pila de piel y calor bajo el crepúsculo. No había palabras. No hacían falta.
El millonario que creía que el éxito era una cifra en el banco, ahora sabía la verdad. El éxito era esto, un círculo cerrado de vibración humana. Roberto cerró los ojos, inhaló el olor a lavanda del jardín y a vainilla de sus hijos, y por primera vez en toda la historia, no sintió miedo del silencio, porque en su silencio, ahora había música. «Feliz cumpleaños, hijos», vibró Roberto desde su pecho. «Feliz vida, familia», susurró Elena. Y así, en un jardín que no era perfecto pero era real, la oscuridad dejó de ser el final para convertirse en el principio de todo. Fin.